Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan y Varane han llegado a la casa de la persona que creen que es su madre. Pero Dylan tiene miedo de escuchar cosas negativas y está muy emocionado. Después de decir Varane, cálmate, aún no estamos seguros si eres tu madre, no quiero que te decepciones. Estoy contigo, Varane toca la puerta. La puerta se abre y Varane dice, quiero reunirme con Esrailmaz. Los ojos de Dylan se llenan de lágrimas. Mientras la señora Kader está preocupada por Gul, Frat hace planes para secuestrar a Gul. Justo en ese momento, mientras Frat intentaba encontrar a Gul inconsciente en el suelo del jardín y hacerla recobrar el sentido, la señora Kader viene y pregunta qué pasó, y Frat dice, la encontré en este estado. El señor Seyid se acerca a las señoras de Anife con lágrimas en los ojos y les dice que no vamos, que desempaquemos las maletas. Frat y la señora Kader no pueden hacer que Gul entre en razón. Mientras Frat la abraza y la lleva adentro, Sally sale y Sally intenta tomar a Gul de los brazos de Frat, pero Frat no lo permite. El señor Kudret envía a los Sally a sus casas. Mientras la señora Sabia piensa en quién podría haber dejado caer este brazalete, se emociona y se enferma cuando recuerda que solo Dylan subió al auto además de Avin y ella. La dama Esra que encontraron Dylan y Varane no resulta ser su madre. Cuando Dylan se decepciona, Varane dice que no te preocupes, tocaremos más puertas. Mientras hablaban, cuando Cian llamó a Varane y le informó que habían encontrado a Gul inconsciente, Dylan entró en pánico y se subió al auto para regresar a la mansión. Cuando el médico deja a Gul y le dice que ha experimentado estrés y tristeza extremos, Frat dice que a partir de ahora no habrá más tristeza ni estrés. Cuando la señora Azade y Hassan preguntan de dónde viene este desmayo, el señor Kudret se enoja y pregunta si la niña está perturbada. En ese momento, Varane y Dylan vienen y Dylan va hacia Gul. Cuando Varane camina hacia Frat y le pregunta si le hizo algo a la niña, Frat se enoja y no viene a verme. El señor Kudret envía a Frat arriba y le dice a Varane que venga a hablar. Cuando la señora Azade y Hassan están solos, la señora Azade le advierte a Frat que se mantenga alejado de esta chica. Dylan se acerca a Gul y la señora Kader está al lado de Gul, que todavía está inconsciente. La señora Kader se culpa a sí misma, usted me advirtió. Le dijo que no la obligara a encontrar su propia felicidad, la obligué a casarse con Sally, luego llega Frat. La hermana Kader asume la culpa diciendo que no es culpa tuya, es todo culpa mía. Ella está pagando el precio por los errores que cometí. Mientras Dylan sale de la habitación para ir con Varane, también llama a Frat para hablar. Luego le advierte a Frat que si vas a tomar la mano de Gul sin soltarla otra vez, aguanta. De lo contrario desiste mientras el camino está cerca. Gul está muy agotado. El señor Kudret le cuenta a Varane todo lo que pasó y dice que Frat y Gul necesitan algo de tiempo. Mientras el señor Kudret y Cian dejan a Varane para cuidar de Frat, llega Dylan. Varane también está hablando con Okan sobre su recién descubierta Esrailmaz. Cuando Dylan pregunta si el secreto es sobre mi madre, Varane dice que no hay información más clara. Entonces Dylan se culpa por Gul y dice que la dejó en paz. Si bien amaba mucho a Frat, no entendía la decisión de Gul de casarse con Sally. Le pregunté y ella siempre me ignoró, diciendo que era lo mejor. Entonces el mensaje que llega al teléfono de Varane cambia su rostro. Cuando Dylan pregunta qué pasó, si hay alguna novedad, Varane dice, no pude encontrar a tu madre, pero hoy cumpliré uno de tus deseos y le entrega el teléfono a Dylan. Dylan se enferma cuando se enfrenta a la foto de su padre. Varane lo sienta y trata de motivarlo para que se calme. Mientras Dylan está molesto porque me separó de mi madre, Varane dice que no te preocupes, que yo también encontraré a tu madre. Rose recupera el sentido y no puede recordar lo que pasó. Madre e hija se disculpan mutuamente. Cuando Gul se da cuenta de que su madre, la señora Cadver, ya no está enojada con Gul, se abrazan y llega Frat. Cuando la señora Kader dice que está un poco cansada y necesita descansar, Frat se va diciendo que vendrá más tarde y Gul vuelve a llorar. Llama a Frat, que abandonó el lado de Gul, para que venga a hablar con la señora Azade. Cuando la señora Azade dice que madre e hija están acostumbradas a fingir desmayos,
La señora Azade se enoja mucho cuando Frat dice, no quiero ser irrespetuosa, dejen a la gente en paz. La señora Sabia tiene muchas esperanzas de que Dylan no sea una niña, pero Abin tiene miedo de decepcionarse, por lo que dice que podría ser solo una coincidencia, así que no se haga ilusiones. Mientras Dylan se molesta al pensar en a quién se parece, Baran la apoya nuevamente y le da un impulso moral al decirle, creo que te pareces a tu madre. Dylan Gul sale de la habitación diciendo que está despierta y me dejó ver cómo está. Zebrille está muy enfadada porque no se ha podido cancelar el viaje a Alemania. Zeddet lo calma y lo calma. Mientras Gul y la señora Kader están sentados en la cama, Dylan viene y dice, nos asustaste mucho. Gul se disculpa y Dylan dice, pórtate bien, eso es suficiente para nosotros. Cuando la señora Kader sale de la habitación para comer algo, Dylan le dice a Gul lo mismo que le dijo a Frat. Cuidad vuestro amor, no os abandonéis. Frat mira las fotos de Gul en su teléfono y se enamora de ella. Mientras Baran está sentado en la cama, Dylan se acerca a él, se sienta y se apoya en su pecho, y Baran lo abraza. Mientras Dylan se peina, Baran viene, le quita el peine de la mano y le peina. Y mientras Dylan dice, soy muy afortunado de tener una esposa maravillosa como tú, Dylan se avergüenza y se va diciendo, déjame cuidar de Gul. Cuando Dylan entra a la habitación y ve a Gul de pie, se enoja y le dice que necesita acostarse y descansar. Cuando Gul dice que mi madre está enferma y que necesito ayudar, Dylan dice que encontraré una solución y dejaré que Baran traiga la comida. Desde afuera hoy. Mientras la señora Anife discute con el señor Sigit acerca de irse, Zeddet llega y dice, estoy de acuerdo con mi padre, no podemos dejar a Dylan solo. El señor Sigit dice que deberíamos estar con Dylan y ayudarlo mientras busca a su familia. Baran no cree que Deria fue quien irrumpió en la boda y continúa investigando quién es ella y se lo cuenta al señor Kudret y Cian. Cuando Baran pregunta si seguimos a Sabia, el señor Kudret dice que sí, que está buscando nuevos inversores, que se reunirá con Hassan, pero también con Zebair. Baran piensa, ¿qué intenta hacer esta mujer? No se aleja de nuestro lado. Zebair acude a Sabia Anmi y le dice que está muy distraído y que tiene un problema que no comparte con ella. Mientras conversan, Hassan llega con una caja de bombones para agradecerle por empezar a trabajar con Frat. La señora Sabia dice que estábamos teniendo una reunión de negocios con el señor Zebair y lo presenta. Cuando Zebair se levanta diciendo que tiene que ponerse al día con otra reunión, Hassan inmediatamente se sienta a la mesa. Dylan toma a Gul y la lleva a Baran y le pregunta a Baran Gul si mi abuela u otra persona la obligó. Cuando Gul dice que no, simplemente tomé la decisión equivocada. Llamaré a Sally y le diré que este matrimonio no se realizará, ella dice que de ahora en adelante, cuando tengas un problema, acudirás a mí. Mientras Gul pide permiso y se va, Baran dice que no lo olvides, que siempre estaremos contigo. Cuando Gul se va, Dylan besa a Baran en la mejilla y Baran le pregunta por qué ahora. Dylan dice que tengo ganas, cuando veo tu actitud protectora, cada día te admiro más. Cuando Baran se levanta y dice, ¿me admiras?, Dylan responde, mucho. Luego, cuando dice que tomemos café, Baran dice que tomémoslo. Cuando Sally Gul le dice que no habrá matrimonio, se enoja mucho y grita que ha gastado mucho dinero. Kudret Bey escucha a Frat y viene. Cuando Frat agarra el cuello de Sally, el señor Kudret le dice a Gul que se lleve a Frat de aquí y le dice a Sally que esto no sucederá, sé un hombre. Olvídate de Gul y lo envía a casa. Cuando la ira de Frat disminuye, le pregunta a Gul cómo está, ya que tiene mucho miedo por ella. Cuando Gul dice pensé que te ibas a ir, Frat dice, ¿por qué no te vas? Iba a secuestrarte. Y recuerda que el señor Kudret dijo, toma a Gul y ve a construir tu casa desde aquí. Gul se alegra mucho cuando escucha esto y afirma una y otra vez que no ha dejado a Frat Gul y que todavía lo ama mucho. Esta vez, Hassan le informa a Zebair que Baran está buscando a Israelmaz. Hassan se convierte en los ojos y oídos de Zebair en la mansión, y después de que Zebair amenaza a Hassan, se da vuelta y dice, pierda la esperanza en la señora Sabia, usted no es su igual. La señora Sabia dice, debería averiguar si este brazalete es de Dylan, no puedo vivir así. Y sale de la casa con Abin. Cuando Baran recibe una llamada telefónica y le dicen que no pudieron encontrar ningún rastro de la madre de Dylan, Baran se enoja.
Mientras tanto, Dylan, que está en la puerta de la sala de estudio, escucha las conversaciones y entra y dice: ¿por qué no me dijiste que otras direcciones habían desaparecido? Cuando Baran dice: no quiero que te decepciones, Dylan dice: me rendí, ya no lo quiero más. Cuando Baran le pregunta al terco Dylan: no puedes rendirte tan rápido, ¿qué pasó? Dylan dice: sabes, no te gustaba que fuera terco. Mientras Baran dice: me encanta todo lo que te hace ser quien eres. La señora Kader dice que la señora sabia ha venido y quiere conocer a Dylan. Dylan se acerca a ellos y los invita a pasar. Cuando la señora sabia pregunta: no esperaré mucho, ¿esta pulsera era tuya? Dylan dice: ni siquiera me di cuenta de que se me había caído, y se pone feliz. Supongo que la señora sabia era importante para usted, pregunta con ojos curiosos. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.